Hola, en esta ocasión vamos a hablar de las reacciones de eliminación. Recuerden que los acompaña su profesora Orquídea de la Barrera Paternina y vamos entonces a dar inicio a nuestra enseñanza. Cuando hablamos de reacciones de eliminación podemos tener los siguientes aspectos. En una reacción de eliminación es aquella en la que dos sustituyentes son eliminados de una molécula, creándose una insaturación, ya sea un doble o un triple enlace, o quizás un anillo. Si bien es cierto, las reacciones de eliminación son reacciones en las que se separan dos átomos o grupos de átomos de una molécula, sin que se produzca al mismo tiempo la adición de nuevos átomos o grupos atómicos. En la mayoría de los casos, una molécula se transforma con pérdida intramolecular en una molécula con menor masa, lo que da lugar a formación de un enlace múltiple, lo que les estoy comentando de una doble o un triple enlace, una insaturación. Las reacciones de eliminación más importantes son aquellas en las que dos grupos que se eliminan están situados en átomos adyacentes, dando lugar a una nueva insaturación en forma de un alqueno. Bien, podemos observar aquí la interacción que existe entre el nucleófilo que ataca al hidrógeno. El hidrógeno suelta el enlace y ese enlace automáticamente pasa a conformar parte del alqueno. El alqueno queda entonces con una pentavalencia. Esa pentavalencia se pierde al momento de que el halógeno rompe el enlace y se desaparea de ese carbono adyacente. Entonces formamos un alqueno más el enlace que se formó entre el hidrógeno y el nucleófilo y soltamos al halógeno. Bien. En este caso, podemos decir que las reacciones de eliminación más importantes tienen interacción, por ejemplo, en los casos típicos de la eliminación de agua en un alcohol para dar un alqueno, o la eliminación de un haluro de hidrógeno en un derivado halogenado para dar un alqueno. Bien, al igual que en los procesos de sustitución nucleofílica, podemos hablar de eliminación bimolecular y eliminación unimolecular o monomolecular. La eliminación bimolecular consiste en un mecanismo concertado de abstracción de un protón por parte de una base fuerte y la salida simultánea de un grupo saliente situado en el carbono beta o carbono contiguo, formándose una insaturación, es decir, un doble enlace. Aquí podemos observar la reacción que existe entre este halogenuro con una base fuerte. Seguidamente vamos a ver un proceso simultáneo, es decir, una sola fase donde el oxígeno ataca al hidrógeno, arrancándolo del enlace carbono-hidrógeno. Ese enlace carbono-hidrógeno automáticamente pasa a ser carbono-carbono y el bromo es atacado por el potasio. Y aquí tenemos nuestra reacción. Tenemos entonces al respectivo alqueno reaccionando con un alcohol y como producto también tenemos a un bromuro. Pues las características generales que podemos observar de este tipo de reacción es que es un proceso de eliminación en una sola etapa, por tanto, con un único estado de transición, por eso lo observamos en el corchete. La velocidad de reacción depende tanto del sustrato como del producto, como de la base. Aquí lo podemos ver. Y cuanto mejor sea el grupo saliente, más rápida va a ser la velocidad de reacción. Esta está favorecida por la presencia de bases fuertes. El impedimento estérico favorece a las reacciones de eliminación bimolecular, OE2, frente a las reacciones de sustitución nucleofílica, teniendo en cuenta que hacemos un comparativo entre la sustitución y la eliminación. En el caso de los derivados alquílicos primarios y secundarios existe competencia con las sustituciones nucleofílicas bimoleculares. Se favorece la reacción en la eliminación frente a la sustitución con empleo de bases luminosas. En el caso de los derivados alquílicos terciarios seguirá un mecanismo tipo E1, debido a que la concentración por lo regular es baja de la base. La concentración de la base resulta un poco baja. La abstracción del protón y la salida del grupo saliente tiene lugar en una conformación anti. ¿Qué quiere decir conformación anti? Pues anti y cis
hacen parte de un tipo de reacción que se da en adición nucleofílica. La adición cis consiste en la adición de dos sustituyentes sobre un mismo lado, es decir, la misma cara del carbono. Y la conformación anti en adición quiere decir que consiste en la adición de dos sustituyentes sobre los lados opuestos, es decir, en caras diferentes, en carbonos opuestos. ¿Qué sucede con esto? Que como es eliminación, pues el proceso es opuesto a la adición. Bien, en esta disposición se permite un solapamiento más efectivo entre dos orbitales sp3 que se están convirtiendo a orbitales p en el estado de transición para formar un nuevo enlace pi, es decir, un doble enlace. Además, también es más favorable que un estado de transición con una disposición sin eclipsada, pues de mayor energía. Esto hace que sea una reacción estereoespecífica. Cuando hablamos entonces de la reacción de eliminación unimolecular, esta tiene lugar sobre derivados alquílicos secundarios o terciarios, según un mecanismo se da en dos etapas. La primera se produce la salida del grupo saliente para formar el carbocatión y a continuación la pérdida de un protón en el carbono beta para formar un doble enlace. En la siguiente reacción podemos observar cómo se da la reacción entre un halogenuro de alquilo y una base fuerte, en este caso la que contiene el potasio. En el siguiente paso nos damos cuenta que el ataque va a ser dirigido hacia el halógeno debido a que la línea punteada nos lo está señalando. Seguidamente el potasio ha arrancado a ese halógeno y esto es una etapa de ionización. ¿Qué sucede en esta etapa? Pues se rompe el enlace carbono-halógeno y se forma el enlace halógeno alcalino. Bien, entonces tenemos aquí un carbocatión intermedio, es decir, ese carbono quedó con una carga parcial positiva, la cual va a ser sustituida. Pensaríamos que el oxígeno al tener carga negativa va a atacar al carbono por tener carga positiva y van a tener interacción, pero no. El oxígeno va a atacar al hidrógeno y ese hidrógeno suelta el enlace que inicialmente tenía con el carbono y este va a tener interacción directa con su enlace o con su vecino, el carbono contiguo. Es decir, van a formar el doble enlace. Seguidamente tenemos un resultado. ¿Cuál es? Tenemos como resultado un halógeno más un alcohol más un alqueno. Entonces, nuestro resultado nos da primer producto un alqueno, segundo producto un alcohol, tercer producto un bromuro de potasio. ¿Qué características podemos observar entonces de este tipo de reacciones? Podemos decir que las características generales tienen las siguientes. Es un proceso de eliminación que se da en dos etapas. Como les dije inicialmente, teníamos la etapa de ionización, que es la formación, el rompimiento del enlace carbono-halógeno para dar un carbocatión intermedio. La siguiente etapa es la desprotonación, en la cual se produce un protón vecinal. Hay que tener en cuenta que la velocidad de reacción solo es dependiente del sustrato, siendo la etapa determinante de la velocidad. En cuestión de cinética, podemos decir que es de primer orden. Entonces, las reacciones secundarias de la SN1, donde el nucleófilo actúa como base. Por tanto, al igual que las SN1, será típica de sustratos terciarios y algunos casos de secundarios. Las temperaturas altas favorecen a las reacciones unimoleculares de eliminación frente a las reacciones unimoleculares de sustitución nucleofílica. Pueden producirse reacciones secundarias de transposición del carbocatión. Dada a la falta de control, no tienen gran utilidad sintética. La regioselectividad es
la preferencia que tiene una reacción para romper o crear enlaces en una dirección en particular por encima de todas las reacciones posibles o las demás posibilidades. Entonces, cuando hablamos de sustratos asimétricos, podemos decir también que cuando es la abstracción del hidrógeno en el carbono beta, se puede producir más de un carbono. Existe la posibilidad de que la formación de distintos alquenos en lo que respecta a la regioselectividad E2 se sigue la regla de Zaitsev. Cuando no existen impedimentos estéricos importantes, ni sustrato ni bases ramificadas. En este caso, se forma mayormente un alqueno más sustituido, es decir, un alqueno más estable. En cambio, cuando aumenta el impedimento estérico, ya sea por ramificación del sustrato o por aumento del volumen de la base, se sigue la regla de Hofmann. De tal modo que se forma mayoritariamente un alqueno menos sustituido, es decir, uno menos estable, debido a la desprotonación de la posición menos impedida, es decir, la más accesible, la que es más fácil de acceder. En ambos casos, el motivo es cinético, es decir, la cinética influye muchísimo, transcurriendo la reacción del estado de transición de menor energía. En el caso de los compuestos cíclicos, el requisito para que la E2 exista o transcurra de forma estereoespecífica anti, puede también jugar un papel importante en la regioselectividad, ya que los grupos se eliminan o que se eliminan deben estar situados en posición axial. La posición axial es aquella que es una posición simétrica para que pueda tener lugar la reacción. Generalmente las E1 siguen la regla de Zaitsev. Bueno chicos, deseándoles lo mejor. Cualquier duda o inquietud la podemos resolver en nuestra clase en línea. Chao, chao. Cuídense mucho.